Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. Lo acuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. ¿Qué onda, amigos? Estamos aquí en un capítulo más de podcast, pero este es un especial. Es la sección llamada ¿Por qué soy matemático? Quienes apenas no tienen mucho siguiéndonos y no han visto videos viejitos, porque estábamos viendo que llevamos 30 capítulos sin hacer esto. Entonces, bueno, la última vez que hicimos un ¿Por qué soy matemático? Fue en el capítulo 39. ajá. Y luego hicimos el ¿Por qué? Por contradicción podcast en el aniversario, en el capítulo 50, claro. Los primeros. Pero ahorita en el capítulo 68 ya no habíamos entrevistado a nadie, claro, o platicado a nadie la experiencia de por qué somos matemáticos. Sí, y además una de las cosas importantes que queríamos hacer era pues presentarnos cada uno de los miembros del podcast, ¿no? Y ya ustedes ya pueden checar. Presentarnos los miembros. Y ya lo hicimos. Para los Patreons. Ahí tienen el calendario 2023, güey. Enero, febrero, modo fermato. Modo fermato. No, pero faltaba, ya teníamos el ¿Por qué soy matemático? De Eduardo, el mío, y nos faltaba el de... No, el de Lalo todavía no. El de Eduardo todavía no está. De hecho, lo que dijimos... A la madre, no, el de él ya está. No. De hecho, lo que dijimos fue que el primer año del podcast tú hicieras el ¿por qué soy matemático? El segundo año yo porque soy, y a Lalo le toca en 30 capítulos más. En el 90 y nos vemos. Sí. Entonces, bueno... El capítulo de hoy va a ser... Más, porque el de Lalo, el de Chris fue el capítulo 30. Sí. Ah, pues sí, en el 90, pues sí, me en el 90. El 90 vamos el por 100, ti. Vamos por ti, te buscamos. Y pues le digo, los que son nuevos o no ven seguir esa parte, pues en esta ocasión le toca a Miguel exponerse, contarnos su historia, por qué es matemático, cómo llegó aquí. Hagan de cuenta que es el minuto que cambió mi vida. Ándale, ¿cómo se llama ese güey? Gustavo Adolfo Infante. Oye, ¿tú cómo? y tenemos que empezar siempre con la pregunta que instauró obligado el buen Miguel. Miguel, ¿escuchas por contradicción podcast? Sí, lo escucho. La verdad es que todas las semanas pongo el capítulo. La verdad... Siempre, todas las semanas, me río de nuestras tonterías que decimos. Y luego estoy ahí en el trabajo y estoy escuchando las patrañas que decimos en los capítulos. Me sale la carcajada y me preguntan, oye, ¿qué estás escuchando? Le digo, estoy escuchando el podcast. Entonces, sí, la verdad sí lo escucho. Aunque debo decir que... ¿Me estás diciendo que las 1140 horas de reproducción son por ti? Tal vez unas 200 o 300 porque pongo el YouTube en varias claro, ventanas a reproducirse al mismo tiempo. Y con eco, ¿no? No, pero debo decir que uno de las vergüenzas que tuve fue que el año pasado, cuando fue esto de Spotify, ¿no? Ves que sale cada año tu resumen de Spotify, por contracción no salió en mis podcasts más escuchados. Bueno, un gusto culposo. Pero este año... Wey, ¿cuál gusto culposo? Por eso, pues, ni pega por no escucharlo. Pero bueno, ya sí lo escucho, la verdad es que lo escucho. Me gusta bastante, o sea... Al principio, fíjate. Pues es que no vas a decir que no te gusta, güey, es obvio. No, es que, wey. o sea, sí podría decir, sí podría decir a huevo. Es como Sammy entrevistando. Ese güey es como el Sammy y su compañero que es Miguel Luis, güey. Sí, por eso. Sí, se puede. No, sí, se puede. Sí, podría. Fíjate que al principio cuando hicimos el podcast y escuchar los capítulos, me sentí incómodo, escuchando lo que decía, lo que decíamos, o mi voz, pero... No lo puedo digo. ¿Verdad, güey? Que entrevistaste como el Sammy, güey. Tú. No,
pero, o sea, lo que quiero decir es que ahorita ya nos escucho y la verdad es que me da mucha gracia, ¿no? Escucharnos a nosotros. Ya sé que somos nosotros mismos, pero es como si escuchar a otras personas hablando de tonterías de matemáticas interesantes y sí me da mucha gracia. Pero te acuerdas, ¿no? De lo que había dicho en el capítulo y dices, ay, chinga. De hecho, luego, o sea, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Te autofunas? Y les mando mensaje de, no, este capítulo sí nos pasamos de lanza, güey. O sea, me estaba miando de la risa. El Miguel pone así, ese ya me mamé, ¿no? Y la noche con la cuenta dice, ay, sí, así me mamé. Exacto, el meme de, sí me mamé. Y a ver, Miguel, ¿cómo es que llegaste a estudiar matemáticas? Cuéntanos, a ver, tu historia a los escuchas. ¿Quién es Miguel? Ay, no. ¿Cómo llegué a estudiar matemáticas? Fue, bueno, les cuento. Yo en la prepa, o sea, digo, ahorita que lo veo en retrospectiva, la verdad es que veo que era muy natural, ¿no? O sea, como haber estudiado matemáticas. Yo en la preparatoria tuve yo estudié en la preparatoria en Puebla. Uno de mis profesores era matemático egresado de la UAP, okay, con maestría en la UAP. Y luego él nos platicaba que había querido hacer el doctorado en matemáticas en la UAP, pero que no lo hizo por salud mental. O sea, no lo terminó por salud mental, pero que él quería tener un doctorado, entonces se metió a sistemas o programación, algo así. El profesor se llama Marcos, es un profesor de la facultad, bueno, no sé si llama facultad, pero es la facultad de sistemas o algo así de la UAP. De hecho, llegó a ser director, o sea, de esa facultad. Entonces, él fue mi profesor de matemáticas en la prepa. Entonces, él me dio los 2 primeros años de la prepa matemáticas, entonces supongo que, pues sí, ¿no? O sea, es una influencia muy grande. Y luego, en tercero de prepa, él ya no trabajaba en la escuela, pero me dio clases, no recuerdo su nombre, y si en algún momento me está escuchando, pues, y me reconoce, disculpe por no saber su nombre, pero esa profesora era recién egresada, o sea, literalmente había egresado un año antes de la Facultad de Ciencias de la UAP. Ok. Entonces, y era matemática. Entonces, pues digo, tuve 2 profesores matemáticos. Tuve la fortuna porque mucha gente en la prepa no tiene matemáticos. Yo no tuve profesores que fueran matemáticos, güey. En ningún nivel inferior a la universidad. ¿Tú sí? Creo que sí, por la forma en la que escribían. Porque tampoco llegan como a decirte de soy matemático, ¿no? Pero ahora que en retrospectiva ves cómo escribían las cosas y todo, sí dices, que será matemático, ¿no? O alguien de ciencias, ¿no? O sea, los que tuve eran, por ejemplo, ingenieros, güey. Solo hubo uno que era ingeniero químico, pero tenía una maestría en matemáticas. Y luego se notaba, porque tenía, sí, por como tener rigor. Diferencias de otros que eran fórmula. Sí, entonces, pues yo creo, digo, la verdad, desde primera prepa, yo no recuerdo tanto en la secundaria, recuerdo que en primera secundaria tuve una maestra que le decíamos, digo Sopos, no, mejor, no. Le decíamos Peggy. Okay. La Peggy le decíamos. Ok, podcast. Pero ella no, estaba muy padre porque. O sea, burlándose. No, porque ella, hagan de cuenta que era la materia normal, nos dejaba tareas, exámenes, y luego nos daba firmas para puntos extras. Eso es lo chido. Y eran preguntas de la materia. En primera y secundaria, pues veíamos como que los principios de álgebra, que X, cualquier número, ¿no? Así, cosas así. Y alguna de las preguntas era, ¿cuál es el apodo de la maestra de esta clase? Ella misma te hacía esa pregunta y le decíamos, Peggy. Muy bien, ese es mi apodo. Y ya nos sonía la firma. Muy bien, René. Bueno, sí, René. Bueno, entonces, o sea, me gustaban las matemáticas, pero la verdad en la secundaria, pues, fui muy mediocre, ¿no? O sea, no, más bien no sabía qué quería. En la prepa me gustaron. Tuve 2 profesores que eran matemáticos, entonces sí me influyeron mucho y me retaron mucho, me gustó mucho, pero terminando la prepa estudié filosofía. ¿Para qué no lo sabe? Entonces, para que no me lo mugrosen. Ajá, así como usted lo ve. O si lo mugrosen por filósofo, ¿no? Entonces estudié filosofía, o sea, terminé la prepa, pasaron 2 años, estudié la licenciatura en filosofía. Los problemas
existenciales, exacto, emocionales, siempre ¿no? me gusta estar en crisis, Le, güey. le gustan las carreras que no Como dan que- de comer. Es como que estoy bien, ¿no? Como que debería estar mal. Y entonces terminé la licenciatura en filosofía, fui a trabajar como profesor en la prepa donde había estudiado Ah, qué chido. y Profesor de filosofía. daba ética, daba Ok. ética a un grupo y además era el encargado de actividades culturales o algo así, ¿no? De la prepa. Y luego, bueno, ese tiempo iba y venía de Puebla a México regularmente para terminar mi tesis de filosofía porque me tenía que titular. Y pues a uno le dan las crisis existenciales, ¿no? Ujú. Entonces dejé de estudiar, dejé de trabajar allí en la prepa donde trabajaba, regresé a la Ciudad de México y me encontré así como, ¿y ahora qué hago de mi vida, no? Claro. ¿Y filosofía la estudiaste en la UAP también? ¿O aquí No, en la lo ciudad? estudié aquí en la Ciudad de México. En la Ah, UAP. filosofía. Ajá, Ah, sí, ok. lo estoy aquí en la Es que Ciudad no de me has México. dicho dónde, por eso te... Ajá. Estudié en una escuela que se llama Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Es una Ok. escuela particular que está por el sur de la ciudad. O Universidad Salesiana. Ujú. Y pues cuando me encontré así como sin trabajo, no había, o sea, me encontré sin trabajo porque ya dejé de trabajar en la prepa. Porque además no había terminado mi tesis de filosofía. Ok. Dije, ¿qué chingados hago de mi vida? Y entonces en ese Una momento... segunda carrera, ¿no? En ese momento, o sea, me acordé 5 años antes había tenido la prepa. Entonces me acordé así como de, ay, güey, pero si a mí me gustaba las mates. matemáticas, ¿no? O sea, y entonces en ese tiempo empecé a buscar, me acuerdo, o sea, me acuerdo muy, muy clarito que busqué la información para entrar en actuaría, en ciencias, en la UNAM, para entrar en la licenciatura en físico-matemática En el IPN. no, en la Universidad de las Américas Puebla, Ok. porque pues ahí conocían en la UTLA, y matemáticas en la UAM. Y matemáticas en la UAM estaba en Cuaji o aquí en Iztapalapa y dije, no, yo de toda mi vida, de toda mi vida he vivido aquí como a una cuadra de la UAM Iztapalapa, entonces Llegaba tarde. Ah, no es cierto. dije, me queda cerquita, entonces hice mi examen. Me quedé, o sea, hice mi examen así como en la crisis, ¿no? Así, todo este pedo. A ver qué Hice mi pasa, examen, ¿no? dije, a ver qué pedo. Me quedé y entré en ese septiembre del 2013. Y ya, pues así es como empezó mi carrera en matemáticas. O sea, literal, yo soy de esos güeyes que decían, pues matemático ha de ser polinomios más largos o fracciones más largas. Ecuaciones más bravas. Inte- integrales más No sabía ni qué difíciles, pedo, ¿no? o sea, no sabía qué, o sea, Que te tardas más en hacerlas, ¿no? Y por ejemplo, tu transcurso por las matemáticas, ¿no viste que sí se vio beneficiada la parte que habías estudiado filosofía antes? O sea, ¿no sientes que te haya Porque ayudado? además, porque filosofía es un pensamiento crítico. Ajá, ¿No entonces, te ayudó? ¿no sientes que te ayudó a veces a tal vez entender un poquito mejor los resultados? O tú que dijeras, es que yo lo comprendo como por este lado o algo así. Miguel se codeaba con Descartes, ¿no? Filósofo. Ajá, y Descartes, matemático, exacto. Con Leibniz. ¿no? Ajá. yo ya, o sea, no me ayudó. O sea, la respuesta corta es no, güey, no me No. ayudó. O sea, pero ahora, después ya de muchos años, ¿no? Que terminé no muchos, pero terminé la licenciatura en matemáticas, la maestría, ya estoy trabajando y todo. Yo he hecho así como la analogía de la filosofía es una disciplina que se encarga de reflexionar en conceptos abstractos, la libertad, el hombre, el bien y el mal, el sentido de la existencia. Y estos conceptos que reflexionan la filosofía lo agarran otras disciplinas sociales como la antropología, la sociología, y utilizan esos conceptos que la filosofía reflexionó para usarlos en su propia investigación. Yo la analogía que hago es que las matemáticas es la filosofía de las ciencias exactas. Sí. O sea, las matemáticas crea conceptos de entes abstractos matemáticos, números, funciones, conjuntos, etcétera, que otras disciplinas como Van la a usar, física, claro, como la química, química. como la biología, como etc., incluso las ciencias sociales, agarran estos conceptos que las matemáticas reflexionan e inventan para utilizarlos en su
en su reflexión. Entonces, digo, no me ayudó. O sea, no por estudiar filosofía entendí mejor las demostraciones, no. Ok. Pero, pues me ayudó a entender que a mí me gustan el razonamiento abstracto, ¿no? El razonamiento abstracto. Porque, pues digo, la filosofía también es abstracta y las matemáticas igual. Entonces, como dices, me gustan los problemas, ¿no? Oye, y cuando entraste a la universidad, uno pensaría, fíjate, o sea, acabas de decir que no te ayudó, pero generalmente cuando una persona ya tiene una carrera universitaria y entra, se le puede hacer un poco más fácil, amortiguado. En tu caso no pasó. ¿Cómo fue cuando entraste? Yo cuando entré dije, bueno, ya estudié una carrera. O sea, yo sí lo Ajá. pensé así. Pues ya estudié una carrera, pues yo creo que puedo estudiar otra carrera. O sea, yo digo que no ha de ser tan difícil. O sea, Tanta bronca, ¿no? ya tengo la 5 experiencia, materias ¿no? reprobadas después, Ya tengo la experiencia. Ajá. Me acuerdo que en el primer trimestre llevamos estructura de la materia, mecánica elemental 1 y introducción al pensamiento matemático. No, cálculo diferencial. Sí, sí, no, cálculo perdón. diferencial, ajá. Perdón. Estructura de la materia. Estructura de la después, materia, ¿no? cálculo Cálculo diferencial y introducción al pensamiento Ajá. matemático. Con Benítez, Y- con Benítez. Exacto. Con Patricia, Bueno, porque nosotros somos de la generación, ¿no? con- Sí. Con Benítez fue introducción al pensamiento matemático, con Garza fue cálculo Cálculo diferencial diferencial. Y y con con Patricia. Patricia fue... Ok. ¿Se llama Patricia? Y, Una de química. y era reprobé para introducción al pensamiento matemático. Que O era sea, la de matemáticas. en el primer trimestre la universidad vino a echaron. decirme que no sabía absolutamente nada, ¿no? Sí. Y pues valí madres. Y de ahí fue todo un récord, ¿no? De reprobaciones y puras heces, ¿no? En la carrera, ¿no? Puras, Fíjate, yo no sabía, ¿no? En la UAM tú puedes cursar una materia 5 veces. Si Máximo. 5 veces las repruebas, Ya te fuiste. corren de la Ajá, te escuela, corren. ¿no? Pero de esas 5 veces solo 2 son presenciales, ¿no? Ujú. Sí. Yo no sabía eso, entonces yo me acuerdo que al siguiente trimestre me dieron geometría analítica, Guillermo Oaxaca, y me dieron álgebra no sé qué, patrañas, ¿no? Fundamentos de álgebra y mecánica elemental, y introducción, no, la de experimental, ¿cómo es? Método experimental. Método experimental 1, y pasé método experimental 1 y reprobé fundamentos de álgebra y geometría analítica. Al siguiente trimestre se me hizo fácil abandonar geometría, no, di de baja geometría analítica, o alguna, güey, la di de baja y alguna la reprobé. Y entonces en mi tercer trimestre ya me había mamado las 2 oportunidades de una de las materias más fáciles de matemáticas, Y güey. nunca la habías visto pasar. Oye, y en todas esas veces que reprobaste, ¿tú qué sientes que es lo que falló? ¿Por qué reprobabas? Yo creo que al principio reprobaba porque yo no tenía el pensamiento abstracto lógico que se necesita para las matemáticas. O sea, esa es Tú la decías se respuesta. ve, ¿no? Demuestre, se ve claramente. No, es que no, ni siquiera eso. O sea, yo ni siquiera entendía qué chingado era una demostración. O sea, cuando me enseñaron inducción matemática en el primer trimestre, Ah, sí, a todos los- güey, es que yo no entendía qué chingados era la Z o la notación pino para los productos. No sabía qué pedo. O sea, explicaba el profesor y tú le entendías y además él se iba así, pues súper. O sea, él, Benítez, sí era así Sí. como de, vamos a ver aquí 1 más 1 y en la tarea te dejaba, calcula la distancia del Sol a la Tierra, ¿no? Una cosa así. Así eran sus tareas. Y no entendía, o sea, lo que me pasó a mí es que no entendía los conceptos. O sea, yo me tardé muchos años en entender que las matemáticas, en primer lugar y fundamentalmente, es entender un concepto. Claro. ¿Y a partir de qué momento sientes que ya... O sea, dices el primer... ¿Cuántos días? 3 trimestres en los No, que... 3 trimestres en los que, o sea, y después yo me metí a trabajar, entonces no, o sea, me fue mal en los primeros 3 años de la carrera, yo creo. O sea, tú dirías que los 3 primeros años fueron de pinche Viacrucis. Ya hasta después como que... No, Don Via Crucis no me sentía mal, no me sentía como sufriendo, pero fue de desperdicio. O sea, cursé materias que las medio pasé o las reprobé de plano. Y fue, o sea, y ahorita que dices, ¿hasta cuándo fue cuando empecé a entender qué pedo con las matemáticas y empecé a decir, ay, güey, sí es cierto, está chido, ¿no? Fue cuando tomé álgebra lineal. Tomé álgebra lineal 1 y dije, ay, güey, Y se ¿a poco enamoró. esto es demostrar? Me gustó un montón. Ya. Tomé álgebra lineal 2, que es más abstracto, ¿no? Más abstracto. Más demostraciones y dije, ay, güey, está chido. voy Y a después tomar fue tres. álgebra lineal Sí, 3, güey. no mames, ahí me enamoré. Y entonces fue en ese Como el momento, meme. así, exacto, como el meme así de, ¿no? Ese meme, así Ese meme, fue sí. las álgebras lineales para mí.
Y ahí fue, en ese momento fue cuando dije, bueno, pues ya de ahí para el Real. Dijo, le voy a echar ganas. Ya le voy a echar ganas. Exacto, sí. Es lo que pasa, ¿no? No, sí, en ese Ok. momento dije, no, me voy a salir de trabajar, me voy a dedicar a la universidad, ya, le voy a echar ganas. Y en ese momento de que trabajabas en esos lapsos de... O sea, porque obviamente requería mucho tiempo también el trabajo. Sí, ¿no? bueno, Pero mi del trabajo día. era de 3 a 8:30 de la noche. Entonces yo iba a la escuela de 8 a 2 de la tarde y bueno, el de 2 a 3 me iba al trabajo y salía a las 8:30 de la noche. Por esto también fue de la chingada, ¿no? Sí, Un pues, Sí. año y medio. No, te- Y yo creo que tiempo eso es para algo que es nada. una cuestión que pasa con un chingo de estudiantes, ¿no? Que también por eso no rinden. Porque no basta con... Y creo que más, bueno, ¿tú qué opinas? ¿En mate basta con ir a la clase? Bueno, quizás sí he visto que hay personas a los que sí le basta ir a la clase. O sea, sí hay algunas personas Sí. que entienden. Lo que pasa es que en matemáticas, cuando entiendes el concepto, cuando pasa este insight, Ujú. ya no necesitas hacer ejercicios, güey. Porque te viene un ejercicio, entiendes el concepto y lo resuelves. Pero si no entiendes el concepto, entonces tienes que hacer lo mecánico, hacer listas y listas de ejercicios hasta que lo comprendes, hasta que tu cabeza se ilumina. Sí, ¿no? que interiorizas lo que te están pidiendo Sí. allá, ¿no? En mi caso, Sí, porque muchas veces pasa que Ujú. después de un chingo de tiempo dices, ay, güey, ya lo entendí. Era esto. Ajá. en mi caso fue hacer listas y listas de ejercicios, güey. O sea, para mí, las matemáticas sí es ensuciarse las manos. O sea, hay gente, Fermat y Que esas son gentes, muy y genios, bueno, ¿no? compañeros nuestros que conocimos que Claro. eran verdaderos genios, que igual y solo ven las cosas y las entienden, pero para mí fue literal hacer listas de ejercicios integrales, derivadas, de determinantes, transformaciones lineales, demostraciones, series, límites. Fue hacer así listas y listas. Hasta incluso demostraciones que tengan que ver con ciertos temas, ¿no? Específicos, Exacto. hacer un chingo de ejercicios, ¿no? Heine Borel, güey, me aventé las demostraciones de Heine Borel como 20 veces porque Sí. no terminaba de entender esa madre. Oye, y de las materias que tomaste, ¿cuáles fueron las más difíciles? Que tú digas, estas fueron un pedo pasarlas. Para mí, las dos materias más difíciles que tomé en la licenciatura fue Cálculo Avanzado 4, que Cálculo Avanzado 4 es estudiar desde un punto de vista formal, ¿no? Cálculo vectorial, Ujú. pero Ujú. el cálculo integral vectorial, ¿no? Ajá, exacto. Teoremas de Green, de Stokes, de Gauss, ¿no? Ujú. Esto desde un punto de vista formal, desde las demostraciones Sí, y no, los no, teoremas. no como tal, nada más de resolver el ejercicio, ¿no? Exacto. Sino de, Que de por sí los demuestra- ejercicios como tal, per se, son muy difíciles. Son difíciles, O güey. sea, la güey. parte práctica es muy Pero la complicada. parte de demostraciones también está y, bien perro. y aparte esta es ya la parte teórica de la parte que de por sí ya es difícil Perro. aplicarla, ¿no? Esa es una materia muy difícil para mí. Y la otra materia que fue muy difícil para mí fue análisis matemático. Y es que además, bueno, para quien no lo sabe, Miguel se las aventó en el mismo trimestre las dos, en el mismo güey. en el mismo trimestre yo Andaba cursé. andaba modo grifo. Pero en ese trimestre solo llevaba de esas dos materias. Pero güey. las dos materias estaban bien bravas. Y luego, los profesores con los que las tomaste fueron muy tranquilos. Eso es lo que te iba a decir, o sea, me costó a mí mucho análisis matemático porque el profe que me dio análisis matemático era un profesor que estudió en la Rusia, bueno, la ni rusa ni soviética. siquiera en la Era la Unión Soviética. era la Unión Soviética, estudió en la Universidad de San Quería que Petersburgo, en la sacaras, URSS. quería hacer que Entonces ese sacaras. cuate tenía toda la escuela de Kolmogorov y de todos esos vatos así pesados. O sea, creo Sí. muchos de esos fueron sus maestros. Y güey, o sea, ¿Bailabas Katyusha con él? sí, o sea, Le dio en la matrushka. la matrushka, sí, güey. Le rompió la matrushka. Entonces, sobre todo, o sea, para mí fueron muy difíciles porque esas dos materias son tan abstractas que tu imaginación no es suficiente. No. O sea, Sí. no es suficiente. No te puedes imaginar esas chingaderas. Sí, o sea, no La te- cerradura de un conjunto y la chingada. Sí. No mames, no puede ser. Y eso ni siquiera es de análisis matemático formal. O sea, Ajá, pero eso sí. el teorema de Urison, güey, no mames, es. ¿Qué mamás? O sea, no. Sí, que hay convergencia. Espacios métricos. A ver, Sí, sí, sí. imagínate un espacio, o sea, ahorita sabemos que hay espacios métricos que son muy, los números reales son con su suma y su producto y todo eso La son serie, espacio la métrico, más, ¿no? sí. Pero imagínatelo así en abstracto, un espacio métrico X, ¿no? No algo así particular, era muy complicado. Para mí fueron dificilísimas, o sea, yo me acuerdo que cursé cálculo avanzado 4 una vez y reprobé. Y dije, voy a cursarlo otra vez. Y si no paso ese cálculo, me salgo, güey. O
sea, porque es como una materia como fundamental, pilar de las matemáticas. Si no puedes eso, pues, ¿cómo chingados va a ser tu vida, güey? ¿Estás diciendo que me quitarías mi título? No, pero digo, para mí así Sí, era, sí, ¿no? sí, Para es mí que así no. era y sí, no, o sea, fue muy... Fue muy duro, o sea, fue duro. Y justo si yo te voy a preguntar si hubo alguna materia, algún momento que te haya hecho pensar Sí, dejar o sea, la carrera. Cuando hay dos momentos en matemáticas que me hicieron Claves. así decir. Uno fue cuando reprobé cálculo avanzado 4 la primera vez, dije, no mames, si la siguiente no la paso, me salgo. Pero antes, cuando cursé cálculo avanzado 1, tomé cálculo avanzado 1 y reprobé así normal. Hice el examen extraordinario y reprobé. Y cuando lo volví a cursar otra vez, dije, si ahorita no la paso, Ya. ya, la chingada. O sea, no puede ser que no... O sea, tú no eres como esos que dijiste, ay, me voy a aventar hasta la 8ª oportunidad. Pues para empezar, no deja la UAM. No, ya lo sé, pero pues así O sea, los que lo si max- les dieran más, se la revientan. Lo máximo que llegué a agarrar fue, de 3 oportunidades, fue geometría analítica, por confiado, porque no Y sabía qué pedo, en la tercera. Conocimiento, ¿no? Ajá. De 5. Y cálculo avanzado 1, que las 3 me tardé 3 oportunidades en pasarlos. Oye, Esas fueron. y después de que acabaste, ya acabaste tu carrera, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo así? Voy a empezar con la maestría. ¿No pensaste en trabajar? ¿Qué decías? Ya tengo mi título como matemático. ¿Ahora qué chingos hago de mi vida? Bueno, esa es mi opinión personal. Igual si alguien nos está viendo de la UAM, que no piensa igual, pues igual. Es respetable, Que diga pero dónde y ahorita nos... Nos ponemos de acuerdo. en mi opinión, la UAM Iztapalapa forma a los matemáticos para ser académicos. O sea, es una formación académica. O sea, encaminada a que tú seas académico, encaminada a que el 80-90% de los egresados de matemáticas hagan su posgrado y que hagan su maestría y su doctorado. Entonces, pues yo en ese tiempo dije, pues sí, voy a ser académico. O sea, yo soñaba en 20 años ser profesor de la UAM Iztapalapa, ¿no? SNI 4000 SNI recargado. 9000, vaca sagrada, etcétera. Con su cubículo. Ajá, claro, claro. Y entonces, para mí lo natural era estudiar la maestría. O sea, ni siquiera me lo planteé. De hecho, en el trimestre, o sea, yo terminé el trimestre por ahí del 16 de noviembre o 30 de noviembre. O sea, pero en noviembre de ese año y en diciembre entré a la maestría. O sea, literal pasaron 2 semanas entre que terminé la licenciatura y entré a la maestría. Como tal, no tomaste un descanso de licenciatura a maestría. No, fue o así sea, de- ni siquiera fue de Directo. Exacto, o sea, para mí era lo natural. Como Gordon Tobogán, me voy a... Y me aventé y dije, la maestría 2 años, ¡fum! Así, ¿no? O sea, La acabo en un año y medio. Como todos cuando entran a las carreras, ¿no? Sí, güey, yo me avento 4 años y voy al gym y trabajo y estudio, sí. sí, y ya sale un viejito, Omar, 26 años, güey, ¿no? Y es un anciano, güey. Ando súper fresco. No. Y ni siquiera acabando la carrera, ¿no? Cálculo diferencial. Sí, así fue, o sea, ni siquiera me planteé trabajar, ¿no? Sí. O sea, no hubo en mí así como de, no, pues en ese tiempo yo ya trabajaba en la UAM como profesor ayudante. Ajá. Y ni siquiera pasó por mí, no, pues trabaja un tiempo, llévatela leve, ¿no? En el sentido de descansa, no estudia, o sea, me tardé 6 años en acabar la carrera. Entonces dije, no pasó en mi cabeza, fue, pues lo que sigue, órale, chinga. Y me aventé la maestría. ¿Y consideras que es recomendable eso? No, la verdad es que no, o sea, yo creo, hay personas, alumnos, colegas que igual ellos sienten que sí deben ser académicos y pues está bien, ¿no? Que se avienten la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y yo pienso ahorita ya que aunque tu visión sea ser académico, te des un respiro entre un nivel y otro. O sea, no importa que sea maestría, doctorado, licenciatura, maestría o licenciatura, doctorado. Porque cuando estás en la licenciatura es como un caballo, así que estás así, enfocado. no ves a los lados, ¿no? O sea, tienes que abrir la mentalidad. Yo recomendaría no hacer eso que hice. O sea, recomendaría que, aunque tú seas académico, vayas a ser académico, ten otra experiencia, o sea, fuera. Claro. Trabaja en call center, trabaja como profesor de primaria, trabaja en algo que sea completamente distinto. Aunque no te guste, y después regresas
a el posgrado con un pensamiento fresco. Oye, y a ver, bueno, fíjate, ya hablamos mucho como de, para nuestros escuchas, ya hablamos mucho como de la formación de Miguel. Pero ahora, ¿qué te gusta hacer, Miguel? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, a mí me gusta mucho ¿Quién es leer. Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Cuéntanos quién es Miguel. O sea, a mí, pues por estudiar en filosofía es leer, ¿no? O sea, básicamente estudiar filosofía es ser licenciado en leer, Ok. literal, ¿no? Lees Leer y mucho. escribir. Entonces me gusta mucho leer. ¿Cuántos libros te revientas al año? Eh, Los 12 que son promedio europeo. Yo creo que, o sea, en promedio sí he de leer un poquito más de un libro al mes. Ok. ¿Qué Este, ves, güey? Él sí lee lo que tú. o sea, sí, Puro sí he de- TV y notas. sí he de leer ¿Por un- qué no sé nada? Si solo leo TV y notas. De novelas. pero ahorita, bueno, más o menos sí he de leer como un poquito más de un libro al mes. Eso me gusta hacer, me gusta ver series, ¿no? Ok. Me gusta mucho ver series, soy cinéfilo también empedernido, me gusta un chingo ver películas. Ah, ya entienden por qué él siempre se sabe las referencias. Y me gusta también, eso lo hago como para relajarme, o sea, ya todo esto que os digo es como Ocio. lo hago los Ajá. fines de semana, lo ocio en las noches cuando voy a dormir. Pero cuando ya me siento muy Agobiado de la agobiado vida. y agotado, apago la luz, cierro las cortinas, entro a YouPorn, güey, nah. A ti, no es cierto. Pongo una cremita. Un papel de baño, ¿no? No, me gusta jugar un juego. Pues por eso. No, hay un juego de computadora que se llama The Binding of Isaac, que me gusta jugar un montón, me relaja un montón. Entonces también me gusta eso. Pero fundamentalmente es ver películas, series, leer. Es lo que hago. Me gusta correr también, en las mañanas corro. Sí, así. Y luego se. ¿Has participado en maratones? Nunca he corrido un maratón, pero sí medio maratón. Sí. Y carreras, bueno, carreras de 5 o 10 kilómetros, sí he corrido. Pero pues así, eso es lo que me gusta hacer. Y bueno, ¿te gusta esa parte? ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a las personas que piensan estudiar matemáticas? Sí, ¿qué recomendaciones les tienes, no? Así de Ajá. alguien que nos esté escuchando y diga, Que oye, diga como, güey, no sé si estudiar eso. Yo estoy convencido, o sea, No estudien esta carrera, por favor. no, o sea, sí estudien, o sea, pero yo estoy convencido que hay distintas carreras que por la naturaleza de la carrera están hechas para un perfil de personalidad, ¿no? Yo creo, claro, hay sus honrosas excepciones, pero en matemáticas es una carrera en la que tienes que pensar un chingo, que tienes que darle vueltas a tu cabeza, que tienes que ser obsesivo. Hasta cierto punto. Entonces, si tú no eres así, si te distraes muy fácil, si no te puedes concentrar o focalizar, no estudies matemáticas. Digo, hay sus honrosas excepciones. Cualquiera que le interesen los números, que estudie lo que él quiera, y si son matemáticas, pero lo cierto es que hay gente que simplemente por personalidad no puede estudiar matemáticas. Y no lo digo solo en las matemáticas, también también en otras disciplinas. Obviamente súper sesgado mi comentario que voy a decir ahorita, pero es mi experiencia. Yo fui representante de los alumnos de matemáticas en la licenciatura, y entonces como representante tuve relación con otros estudiantes de todas las carreras que ofrece la UAM. Ok. Entre ellas, yo pues estuve mucha relación con alumnos de biología y hidrobiología y ciencias biológicas de la salud. Y esos cuates son ultra fiesteros, ultra sociables, ultra platicadores, hacen amigos en todos lados, hablan por las manos. Yo, por ejemplo, no me veo en una de esas carreras. O sea, yo no soy sociable, no me gusta platicar, no me gusta estar así sonriendo Sí, toda la ciudad. No como me la sí, Barbie. qué chido. La Barbie de Toy Story. Ajá. Entonces, por eso digo, o sea, yo sí creo que como matemático uno tiene que a veces saber estar solo, darle un chingo de vueltas, ser obsesivo en su cabeza y pensar muchas veces una cosa y poder que le guste, o sea, justo esto que decía, o sea, que te gusten los problemas. O sea, que te gusten los retos, Sí, o sea. sí. Entonces, si no eres así, quizás te cueste un poquito más de trabajo. Pues yo sí soy fiel creyente que hay materias que están diseñadas o que son disciplinas para ciertas Perfiles. personalidades, ciertos perfiles.
Oye, Miguel, y decías que tú, bueno, la UAM te da o te enfoca, te encarrila a una formación pues como de académico. Tú trabajas, bueno, como profesor ayudante, pero tienes cuenta sobre otras actividades que haces, o sea, ¿aplicas las matemáticas en tu vida real? Bueno, ahorita que dijiste eso, yo trabajo como profesor ayudante. Bueno, de hecho, cuando este capítulo se publique, ya mi será. contrato ya se va a haber acabado. Ajá. Entonces será oficialmente desempleado como académico. Pero yo trabajo en una empresa, o sea, mi día a día es trabajar en una empresa que es una aplicación de internet que se llama, y si este código... Y cito. No. Aparecen los códigos en pantalla para un descuento. Por favor, acceda al código 0 por contradicción. No, yo tener 20% de descuentos. Yo trabajo en una aplicación que es una aplicación de pagos, ¿no? Y estoy en el área que se llama Business Intelligence, ¿no? Inteligencia de negocios. Okay. Entonces mi puesto es Business Intelligence Analyst, ¿no? Analista de inteligencia de negocios. Lo que hago es análisis de datos, ciencia de datos. En particular lo que hago en mi día a día es la extracción de datos, el análisis de datos, la modelación matemática de los datos y el reporteo, ¿no? De pues, mi empresa en estos números está así ahorita. Entonces, yo pues, o sea, sí aplico lo que estudié, ¿no? Todo esto sobre la programación. O sea, todo esto no lo hago a lápiz y papel, lo hago programando. Entonces, yo no aprendí a programar en la licenciatura. En la maestría medio que tecleé, pero realmente me enseñó a programar. Dijeron, ya está listo, 5 minutos, ¿no? Ahorita yo aprendí a programar en mi trabajo y es lo que hago. Programo y hago matemáticas. Pero por ejemplo, tú sí viste ese cambio de todo lo que habías aprendido en la licenciatura y maestría. O sea, pues obviamente sales, ¿no? Diciendo, pues ya, yo estudié esto, seguramente... Así, yo ya me sé todos los problemas. Ya sé todo esto de mate. Yo... Sí viste ese cambio cuando entraste a trabajar, que fue así de... Yo no sé nada. Yo, cuando me hicieron las entrevistas de trabajo, me platicaban qué se hacía y, o sea, las entrevistas fueron así como de, a ver, ¿qué pasa si estás en tal lugar? O sea, me ponían problemas de agilidad mental y eso, ¿no? Dije, bueno, pues sí, se ve que sí voy a saber, voy a tener una curva de aprendizaje normal. Yo llevo ya casi 8 meses en la empresa y todos los días... O sea, no miento, o sea, no es por verme humilde ni nada, o sea, lo digo porque es una realidad. Todos los días me pregunto, ¿cómo chingados voy a hacer esto? Porque no sé hacerlo, o sea, literalmente, la licenciatura y la maestría me prepararon para tener este pensamiento abstracto, para poder atacar ciertos problemas, pero, a priori, yo no sé resolver nada de lo que mi trabajo me pide, a priori. Absolutamente, o sea, qué análisis, qué cálculo avanzado, qué álgebra lineal, que la chingada no me ayudaron de absolutamente nada, pero sí a poder... El resolver problemas durante toda una carrera. Exactamente, ¿no? O sea, como desarmar un problema en problemas más chiquitos y poder abordarlo, eso sí te puedo decir que sí me ayudó mucho mi formación universitaria. Oye, amiga, a mí me gustaría cerrar con una última pregunta, luego tú, Eduardo, no sé si le quieres preguntar algo, pero tú a las personas que están estudiando matemáticas, ¿qué les recomendarías antes de acabar la carrera que hagan? Pues, ¿en qué sentido? Pues para que consigan un mejor empleo. ¿Qué le dirías a tu Migue de que estaba acabando la carrera? ¿Qué les dirías? Yo a Miguel, ¿no? De hace unos años, ¿no? Que estaba acabando la carrera, le diría, estudia más estadística, güey. Estudia series de tiempo, estudia econometría. O sea, si no vas a ser académico, estudia estadística, estudia regresiones, estudia estadística bayesiana, estudia todo lo que tenga que ver con el análisis de datos. ¿Sabes cuántas veces he aplicado bueno, no iba a decir, sí he aplicado teoremas en la vida real en mi trabajo, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, no voy a aplicar el teorema fundamental del álgebra en mi trabajo, no. Si no quieres ser académico, si no quieres ser profesor, si no te quieres dedicar a dar clases, estudia programación y estudia estadística. Así, esas son las dos recomendaciones. ¿Quieres tener una buena... ¿Quieres comer carne todos los días? ¿Quieres comer carne?
estudia estadística y estudia programación. Este juguetón, él luego pensó. El que dice se dijo, que sí. me tienen pan piensa, cuidado ahí, Eduardo. Sí, eso le diría a Miguel, o sea, porque yo te decía, o sea, me sentía, ¿no? Mi propia formación, lo que me inculcaron en la UAM era, sea académico, todo lo puro, todo el álgebra, Sí, análisis, todo lo eso es bueno, lo ¿no? chido, esos son los matemáticos valiosos. Yo estudié solo una materia de estadística en toda la carrera. Y ahorita ocupo estadística todos los días en mi trabajo. Ok. Y no manches, ahorita tengo que formarme yo, que Claro. repasar y... pues, Sí, que releer y aprender, ¿no? Y bueno, así ya, dado que Chris ya dijo que vamos a acabar. No, si quieres. Ya no, chinga está mi bien, madre. güey. No, una pregunta muy importante que creo que nos te hemos hecho es, ¿para ti qué son las matemáticas, güey? Uf, O es sea, una pregunta muy interesante. para ¿no? ti que, pues, digo, ya vimos, ya aprendimos, ya, Ya sabemos un poco de quién es Miguel. ajá, y ya sabemos un poco de tu formación. ¿Tú qué dirías que son las matemáticas para ti, güey? Yo creo que tendría que estudiar un doctorado en filosofía de la ciencia para poder responder. Que querías Yo- hacer un doctorado. Que en sí, filosofía. o sea que si no estudiaba mi maestría en quien no estadística, lo sepa. iba a estudiar mi maestría en filosofía de la ciencia en la Para UNAM. que Sí. lo sepan. No, para mí las matemáticas son una forma de las muchísimas que hay de abordar el mundo, de conocer el mundo. Para mí es como las matemáticas son esta forma de ver el mundo a través de números, reglas que pasan, ¿no? O sea, tú sabes que cuando se nubla y la presión baja y bla, 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 va a llover. No, yo no Eso, sabía. esas son reglas, ¿no? O sea, ¿qué pasan? Entonces, para mí las matemáticas son entender el mundo a través de ciertas reglas, ciertas hipótesis. Eso para mí es. Yo entiendo el mundo por mi forma de ser, trato de entender el mundo. Luego, cuando estoy así en un cuarto así, yo me imagino así como, ¿estará simétrico? ¿No será simétrico? Me imagino así como Puede ser. una pelotita así rebotando Ajá. en los 4 puntos y a ver si en un punto, o sea, me imagino así como en un punto que rebote y que no se vaya moviendo, ¿no? Como el de Ujú. las teles. O sea, para mí es una forma de abordar el mundo. Así. Eso es las matemáticas, ¿no? Un lenguaje para entender el mundo. Y por último, ¿qué te llevó y por qué dijiste o qué sientes al estar como que aportando, o no sé tú cuál es tu concepción del podcast? O sea, tú, para ti, el podcast, ¿qué cuota llega a cubrir Sí. en tu día a día? Porque al final del día, ¿Por qué estás en este proyecto? y que digo, ya lo hemos platicado, que en el corazón y la idea de esto, pues fue por Miguel, ¿no? O sea, Sí. mucho de esto pues se dio por tu iniciativa a hacerlo, pero o sea, como qué te da o qué dices, o sea, ¿cómo ves el podcast y cómo te ha ayudado como a, pues porque ciertamente cubre una cuota, ¿no? Dentro de dentro de tu forma, Claro. y es una parte ya importante de tus proyectos, ¿no? Que tienes en puerta en el Ujú. futuro y demás. Entonces, para ti el podcast, ¿qué carga tiene, no? O sea, ¿cómo lo concibes? ¿Qué te gustaría ver del podcast en un futuro? O sea, tú, o sea, Miguel, que dice, por contradicción en 10 años, ¿no? O sea, ¿dónde dices, no? Cuando, o sea, bueno, tengo que hablar algo muy personal, ¿no? Cuando yo estudié la maestría, o sea, de hecho no me preguntaron de esto, pero pues, los voy a platicar. A ver, échale. Yo entré a la maestría, ya les dije, yo entré de licenciatura a maestría, súper animado, dije voy a ser pinche doctor SNI 9000 y órale, aquí viene el Recargado, nuevo, ¿no? el Gauss, A todo gas. el A Gauss todo de gas, tercer cabrón. mundo, ¿no? Yo nunca he sido muy inteligente. El Gauss de tercer El gas. el gas. No, nunca he sido muy inteligente, pero digo, sí El Abel pensé, más pobre, ¿no? sí pensé ser, exactamente, güey, de tercer mundo. Sí pensé ser, doctor y esas cosas, ¿no? Ujú. Cuando entro a la maestría y empiezo a estudiar, ¿no? Sobre todo en la última parte de la maestría, ya cuando me dedicaba a la investigación, a hacer mi tesis, para mí fue una desilusión. O sea, para mí de pronto se abre un mundo académico donde uno puede ver lo peor de las personas. Y a mí me desilusionó mucho. Dije, no mames, pinche Sí, madre, sí, o sea... sí. ¿Por qué? Porque yo entré con el gusto de aprender, de investigar, de ser o sea,
de ser como el Indiana Jones de las Ajá. matemáticas. O sea, que tú te puedes ir por cualquier camino que nadie ha explorado y descubres algo. Y resulta que, al menos en mi experiencia muy personal, no es así. Estás ceñido a lo que otras personas con más experiencia Entre comillas. te dicen que hagas y Ok. que tienes que hacer, y según ellos así es la ciencia. Y a mí me desilusionó, me decepcionó mucho, y es por eso que ahorita yo no sigo en la academia. Ujú. Si no me hubiera decepcionado, igual y haría mi doctorado, ¿no? A mí me encanta investigar, o sea, yo de mis libros favoritos son estos de Sherlock Holmes, ¿no? Cosas así de investigar misterios, me gusta mucho investigar. El podcast para mí es poder retomar, recobrar esa ilusión en investigar y descubrir cosas nuevas. O sea, para mí, todos los capítulos que he hecho, ¿no? Son cada uno de ellos algo nuevo, algo... Me maravillo cuando estoy leyendo y una fuente me lleva a otra y una fuente y esa a otra y otra, otra. Y digo, nuestros escuchas no lo saben, pero a veces nuestras fuentes son 20, 30 fuentes, artículos de investigación, libros, páginas de internet, videos. O sea, para mí es eso. Para mí el podcast es la ilusión de poder investigar. La ilusión de decirle a la gente, güey, hay un mundo maravilloso ahí que te espera, ve a descubrirlo, ¿no? Ujú. O sea, aunque yo te lo cuente, la historia que yo te cuento es chiquita, cabe en una hora, menos de una Claro. hora. Hay miles de páginas, cientos de páginas. Para mí eso es el podcast. O sea, es otra vez recobrar la ilusión de la investigación. Y yo por eso es que ahorita no he perdido el sueño de ser doctor en matemáticas o en algo. Pero ya no me gustaría hacerlo bajo la institución, teniendo beca CONACYT o trabajando en una universidad. Sino a tu ritmo, quizás. Como ¿no? yo quiera, o sea, lo que yo quiera investigar, Disfrutarlo. encontrarme con algún asesor que tenga la misma idea de, sí, güey, hay que hacer lo que caiga, a ver qué descubrimos. Eso. Para mí eso es el podcast. Y bueno, yo espero que el podcast, bueno, ahorita que dices, ¿no? Un sueño muy ¿Qué espero, personal, qué, ¿no? qué espero del podcast? Espero que el podcast en 1 año, 2 años, ya me dé de comer. Nos dé de comer a los tres, o sea, que sea nuestro, perro, nos está excluyendo. que sea nuestro trabajo. Correr, ¿no? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por los 20 episodios, pero ya se ponía la chica. No, que sea nuestro trabajo, que hacer esto pues sí, que sea nuestro empleo, Claro, ¿no? claro. O sea, que no tengamos que estar así supeditados a un jefe, ir a trabajar 8 horas, 10 o las horas que sean, ¿no? Sí, O 15. Por experiencia, no sé quién es. Entonces, o sea, eso espero eso sueño del podcast, ¿no? Que al rato, Es tu sueño. sí, o sea, que al rato nos contrate o nos pidan, ¿no? Colaboraciones TV UNAM, Ajá. Canal 11 o Que las universidades. No. Sí. Hi, Miguel. Can I be with you? Poder entrevistar a gente muy relevante, Sí, sí, exacto. Pues eso sueño, pero Ya bueno, lo dije en el episodio pasado. si hacer no un pasa- Halloween, hacer un Halloween acá con Terence Town, ¿no? ¿Qué pasó, mi Terence? ¿Cómo andas? Sí, fue el paso. Sí, fue- si no pasa, al menos recobrar mi ilusión de la investigación científica. O sea, no de que la investigación es hacer lo que es ni 9,000 vacas sagradas te Ah. dicen que hagas, ¿no? Sí, que es muy ceñido a su Ujú, pensar y Exacto. siempre saca su contentillo, ¿no? De que ahora, ay, si me caíste bien, hoy sí quiero que hagas esto, ¿no? Ujú. Hoy ya no me caes bien, hoy acabas en 2 años, ¿no? Cosas así, ¿no? Y pues ya por último algo que quieras compartir Cuando nos escuchas, con los escuchas, con quien quieras. ¿algún mensaje de amor romántico? No, bueno. Güey, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo. No, bueno, lo único que Como decir jamás. es que otra de las cosas, ¿no? Otro de los pretextos para hacer el podcast fue socializar el mundo de las matemáticas, ¿no? Al menos en México, no sé, en otros lados de Latinoamérica o de Escríbanos, sí. Europa o de Ajá. Estados Unidos. Las matemáticas en México tienen la mala fama. Ajá. Y la verdad es que las matemáticas son una disciplina ultra bonita, como todas las disciplinas, pero pues si te Depende gustan de las cómo te la matemáticas, cuenten, no te dé miedo ser nerd, ¿no? No vas a ser nerd, vas a ser alguien que le gustan las matemáticas y a otro le gustan los animales o lo que sea. Entonces, pues que quien nos esté escuchando, ¿no? Chicas, chicos, grandes, jóvenes, viejitos, etcétera. Pues las matemáticas es Claro. Y nunca es tarde para estudiarlas. Nunca es tarde para estudiarlas y es un mundo así infinito donde ustedes se pueden meter. Entonces, pues nada más sigan sus sueños, ¿no? Si quieren estudiar matemáticas, eso les puedo decir, ¿no?
Ok. Ese consejo les doy porque su amigo Miguel yo soy, ¿no? De Por Contradicción Podcast. Soy. Sí. Tirando barras. Tira. Barras, Oh, yeah, yo. Ok, bueno. Pues bueno, pues. Cerramos con un rap de Christopher. Échale, Con su gorra. échale. Yo. Este es el podcast. Es el príncipe del rap. Exacto. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, un episodio la neta muy chido, interesante, una historia motivacional. Es una historia de éxito. Es una historia de éxito. Una calidad de tiburón, güey. Este muchacho es el Es una historia de éxito, sí. Sí, mentalidad de tiburón, mentalidad de tiburón. No, pues muy chida tu historia, Miguel, gracias por No, y compartirla. digo, ya quería compartir con los escuchas, o sea, porque al final de cuentas los escuchas te comparten cosas, ¿no? Sí, De ellos y te dicen, a mí me gusta, yo lo escucho tal tiempo, ya, Nada, pendejadas en mi cabeza. Tú sigue. o sea, lo escucho en tal momento, etcétera, todo esto, y entonces, pues, como hacerlos parte de uno es compartirles también tú, ¿no? Que Claro. te conozcan, que sepa quién eres, que no eres nada más un güey que está ahí, que le costó, que reprobó, que igual está igual que tú, güey. Que cierra las cortinas. Que no somos genios, güey, Y que ¿no? pone un papel de baño. Y buena música de Barry White. Sí. Sí, o sea, que como que no crean que porque tenemos Somos- el podcast ajá. ya, ay, de Ajá, seguro que eres hacemos- humano. Somos güey. humanos normales Igual con cagas, pedos, ¿sabes? güey. Y nos cuesta llegar a fin de mes Ajá, y exacto, tenemos exacto. pedos y reprobamos Ah. y tenemos... Cruda, resaca y esas cosas, ¿no? Exacto. Sí, otros problemas, pero también También nos sí, acá. sí, Está sí. muy bien. Pues es todo. Sus redes, muchachos. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Math. A mí me encuentran como Christopher Tejeda en Facebook. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Y a su querido, bello, maravilloso y lindo podcast. Como @por contradictio. Si nos están escuchando en YouTube y viendo en YouTube, recuerden darle like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Y si ustedes pueden, únanse a Patreon. Si no, con que nos vean y nos escuchen. se los Acuérdense de mi agradecemos. sueño, que nos dé de Esto comer crezca. el podcast. Nosotros Todo queremos fuera. que este podcast crezca. Oh, yeah, yo. Nos vemos la próxima semana, por favor. Cuídense mucho. Bye bye.